Antes de empezar, quisiera dar dos anuncios importantes. Uno para los varones, levanten su mano los varones que hay aquí, por favor. Ok, ya tenemos la fecha de nuestro retiro. Va a ser el viernes 12 y sábado 13 de junio. Es viernes y sábado. Y si usted está interesado en ir, acérquese conmigo, con el hermano Pedro, por favor, porque necesitamos empezar a anotar a quienes tengan interés y empezar a darles detalles. El costo del retiro van a ser 600 pesos y bueno, le damos más detalles ya en lo particular cuando se acerquen con nosotros. El domingo se pueden acercar con el hermano Marco también, él es el que va a estar llevando todo el registro en general, pero no está ahorita aquí. Y el otro mensaje es el otro aviso es para los padres de familia de adolescentes o jóvenes, y para los jóvenes y adolescentes también. Nuestro campamento va a ser el 24 y 25 de julio. En junio es el de varones, julio es el de jóvenes, y necesito también saber quiénes tienen interés de ir, y se supone que ya saben el precio porque ya les he dicho a los jóvenes y adolescentes, pero tal vez usted, papá, no le han dicho, entonces le digo de una vez, ¿no? Por si tiene interés que su hijo vaya, y los jóvenes más grandes, pues ellos es otra cosa, pero ahí sí es acercarse conmigo para empezar a llevar en registro. Y bueno, son eventos importantes y sí necesitamos ver varias cosas con anticipación. Bien, vamos a entrar ahora sí a la palabra. Y seguimos en nuestra serie Los Milagros de Jesús, y nuestro mensaje de hoy se titula El contraste entre el legalismo y la fe. Y está tremendo este mensaje porque mire, la verdad es que en muchas ocasiones nos topamos con gente que puede ser legalista, y a veces nosotros podemos también ser legalistas, y usted va a ver que hay una enorme diferencia entre el legalismo y la fe. Los resultados son bien distintos entre aquel que tiene una postura legalista y aquel que tiene una fe genuina. Y quisiera recapitular abordando el mensaje anterior de nuestra serie, no el de la semana pasada, porque hablamos sobre el sacrificio del Señor. Hace 15 días, cuando hablamos sobre el centurión, ¿se acuerdan que el centurión, la fe del centurión sorprendió a nuestro Señor? Bueno, no lo sorprendió, asombró a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre era un romano gentil y tenía una fe muy superior a la de los judíos de Judea y Galilea de ese tiempo. Y él tenía esta fe simplemente por escuchar. ¿Sabe que esto sigue presente? Se manifestó en la historia de la iglesia y se sigue manifestando el día de hoy. Porque ahorita estamos en el tiempo en el que la puerta está abierta completamente hacia los gentiles. ¿Y qué ha sucedido desde ese entonces? Mire, ¿en dónde resucitó Jesús? En Jerusalén, ¿no? En Judea, en ese tiempo. ¿Dónde realizó sus mayores milagros Jesús? En Judea y en Galilea, más en Galilea. Y cuando comienza la iglesia, ¿en dónde creen más? ¿Entre los gentiles o entre los judíos? Entre los gentiles, por mucho, por mucho. Y la cosa es que los gentiles ha sido, porque ha sido de únicamente escuchar.
porque los gentiles no vieron la tumba vacía. Los de Antioquía no fueron a Jerusalén a ver si la tumba estaba vacía. Solamente escucharon y creyeron. Sobre nosotros el día de hoy, independientemente de que se sea gentil o judío, está la bienaventuranza de el que se le mencionó a Tomás. ¿Se acuerda que le dijo el Señor a Tomás? Por cuanto viste, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No lo vimos nosotros, pero creemos ciertamente. Entonces somos bienaventurados. A Dios le agrada esa fe que por el oír cree. Pero pues hay personas que ni viendo creen, y es algo que vamos a abordar hoy. Y en el tiempo de Jesús se trataba de los líderes religiosos de Judea y de Galilea del primer siglo, después del nacimiento de nuestro Señor. Y acompáñenme por favor a Marcos capítulo 3, versículo 1. Acuérdense que estamos ahorita abordando los milagros que tuvieron lugar en el ministerio, en el gran ministerio galileo de Jesús. Aquí el Señor Jesús está en Galilea durante un buen tiempo, más de un año. El Señor Jesús estuvo moviendo y estuvo obrando milagros bueno, no exclusivamente, pero mayormente en esta región de Galilea, donde Él creció y donde Él vivió la mayor parte de su vida. Y dice Marcos capítulo 3, versículo 1, esto está sucediendo en Galilea. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer, hay dos cosas. La primera es un hombre con necesidad. Estamos frente a un hombre con una necesidad grande porque tiene una mano seca. En otros pasajes dice hidróptico, y se refiere a esta mano que está paralizada y o deformada a tal grado que no es útil, no la puede usar. ¿Por qué surgió esta condición en este hombre? No sabemos. Hay dos opciones. Una, que haya sido por un accidente, y otra por algún defecto genético. Pero esta deformidad o parálisis que él tenía en su mano era un problema grave. En todo tiempo es grave, ¿no? No tener un miembro funcional siempre implica problemas, pero vivimos en un tiempo honestamente maravilloso en el que pues no es el fin del mundo, y con algo de ayuda y algo de esfuerzo, si no podemos usar una mano, podemos llevar nuestra vida de manera cotidiana, pero en este tiempo no están en esta condición. La mayoría de los trabajos son físicos y las manos son indispensables. Entonces, este hombre tiene una limitante para trabajar muy grande. Tiene una desventaja en el área del trabajo muy grande. Y eso es lo primero que nosotros encontramos, a este hombre con este problema grande, un problema grave dentro de su vida. Y por otro lado, en el versículo 2, encontramos ya la manifestación de una rivalidad que ya está presente
entre los líderes religiosos de Israel para con Jesús. Jesús no es como que esté en una competencia con ellos, pero ellos sí con Jesús. Ellos se niegan a seguirle y a reconocerle a pesar de que han presenciado milagros grandes, como la liberación del endemoniado de la sinagoga de Capernaum y la sanidad del joven paralítico. Por lo menos estos dos milagros que en su momento ya estudiamos, fueron realizados a los ojos de varios fariseos. Entonces, y ellos son una comunidad cerrada, entonces se corre rápidamente la voz, pero hubo fariseos que lo vieron cómo el hombre fue liberado del demonio y vieron cómo el paralítico se paró y comenzó a caminar. Y cuando nosotros estudiamos estos milagros, vimos que ambos hablan sobre la divinidad de Jesús. Y estos milagros tan sorprendentes, en la vida cotidiana, si viéramos a un hombre paralítico ser sanado al instante por el Señor, quedaríamos sorprendidos. Cualquier persona diría, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió esto? En el tiempo del Señor Jesús era un poco más sorprendente que el día de hoy. ¿Por qué? Porque, a ver, levante la mano, ¿quién ha presenciado algún tipo de milagro? Yo sí. El Espíritu Santo sigue obrando el día de hoy a través de su poder y sigue realizando milagros el día de hoy. Pero en el tiempo de Jesús se está saliendo de los 400 años de silencio. Y en los 400 años de silencio sí hubo una gran escasez del obrar sobrenatural de Dios. ¿Siguió haciendo milagros? Sí, pero no de este calibre, no de esta dimensión. Jesús está realizando milagros que no se han visto en 400 años en tierra de Israel. Y para los conocedores de la Escritura, porque eso eran los fariseos y los escribas y los saduceos, debería de ser fácil entender el mensaje que Jesús ha estado mandando. Deberían de poderlo reconocer rápido, pero no fue así. Fue todo lo contrario. ¿Quiénes fueron los que más se opusieron? Ellos. ¿Y quiénes fueron los que rechazaron el carácter mesiánico de Jesús? Ellos. ¿Por qué? Porque si ellos eran los que tenían el acceso directo a las Escrituras, mire, le digo que vivimos en un tiempo maravilloso, porque seguramente tiene por lo menos una Biblia en casa, varios tenemos varias, porque vivimos en el tiempo después de la imprenta. Aquí no están en ese tiempo. La persona común, el judío común, no tiene una copia de la ley de Moisés en su casa, no tiene una copia de los profetas y los salmos en su casa. Los fariseos generalmente sí, y si no, tienen la puerta abierta en la sinagoga para ahí ir y ponerse a leer.
Si ellos quieren, lo pueden hacer. Entonces, ellos son los que tienen acceso a la Escritura, le dedican, eso es de las cosas impresionantes de esta situación, le dedican tiempo, un buen tiempo a la Escritura. Hay varios fariseos en este tiempo que podían recitar libros enteros porque los memorizaron. Y a pesar de eso, no podían reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque lo veían como una amenaza. ¿A qué? A su posición social y política. Porque necesitamos entender una cosa: los rabinos forman parte de una de las clases sociales más altas de Judea y de Galilea, y se agrupan en dos partidos, los fariseos y los saduceos, y los dos grupos son cerrados. No aceptan tan fácil a extraños dentro de sus filas, mucho menos a las clases populares. No estaríamos incluidos allí. Era un grupo elitista, el de tanto los fariseos como los saduceos en la parte rabínica, al nivel de los rabinos. Y de repente llega Jesús, un carpintero de Nazaret, a predicar sobre el reino de Dios, pero él tiene algo que ellos no. Porque, pues, predicadores populares siempre hubo, pero ninguno como Jesús. Juan el Bautista también fue un problema para los fariseos y los saduceos, pero no al mismo nivel. Sí los incomodaba, pero no igual. ¿Por qué? Porque él estaba en el Jordán bautizando y Juan nunca realizó un milagro, pero Jesús sí. Y eso es algo con lo que ellos no pueden competir. Ninguno de ellos, hiciese lo que hiciese, podía realizar milagros con Jesús. El sumo sacerdote nunca hizo un milagro. Caifás o Anás, que fueron los que estuvieron ahí en el tiempo de Jesús, nunca realizaron un milagro, y ellos se supone que eran los que tenían acceso al lugar santísimo, aunque ahí ya no estaba el arca del pacto, pero se supone que eran lo más alto dentro del escalafón del judaísmo. Nunca hicieron un milagro. Y pues ahí es donde ellos empiezan a sentir un celo, empiezan a sentir envidia hacia Jesús, porque es evidente que la mano de Dios obra a través de él. ¿Y qué empieza a pasar? Jesús empieza a realizar milagros y las multitudes vienen, se agrupan a su alrededor y muchos lo empiezan a ver como el Mesías. Y pues eso pone en peligro la posición cómoda que ellos tenían. ¿Sabe que la comodidad es luego un problema? Es bien agradable, pero tiende a dañarnos en muchas ocasiones la comodidad. Tiende a limitarnos, tiende a cerrar nuestros ojos. ¿Se acuerda qué pasó con las vírgenes? Se sintieron cómodas, no venía el novio, ¿y qué pasó? Se durmieron. No se duerma, ni aquí ni en su vida regular. Los líderes de la sinagoga estaban, y lo que podemos ver también es que ellos ya estaban al acecho. Ya les caía mal Jesús y ya estaban buscando a ver qué encontraban para presentarlo con una acusación ante el Sanedrín de Jerusalén.
Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, en estos 2 versículos, se presenta la situación perfecta porque a la sinagoga en el mismo día de reposo han acudido este hombre que tiene su mano dañada y Jesús. Y aquí comienza el enfrentamiento. Vamos al versículo 3. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y aquí el Señor Jesús está haciendo muchísimo. Es impresionante la cantidad de cosas que hay en poquitos versículos. Porque aquí el Señor Jesús está atacando uno de los puntos clave de la enseñanza de la tradición de los fariseos y de los saduceos. Porque mire, la ley de Moisés habla claramente sobre el día de reposo como uno de los mandamientos que el pueblo de Dios debe de obedecer. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, los 10 mandamientos, el decálogo, lo incluyen. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y está más largo, no voy a recitarlo todo. Pero desde los 10 mandamientos se establece el guardar y el celebrar el día de reposo. Pero si usted lee el mandamiento ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, y las demás menciones que hay en la ley de Moisés, porque se habla en varias ocasiones sobre el día de reposo en la ley de Moisés, va a encontrar que la prohibición claramente se refiere a realizar actividades laborales de trabajo. Está prohibido trabajar en el día de reposo. Cualquier actividad laboral está prohibida. Está prohibido vender, está prohibido comprar, está prohibido labrar el campo, está prohibido cosechar cuando se tiene que cosechar, está prohibido sacar a las bestias a pastar, no se puede, está prohibido realizar trabajo de construcción, cualquier cosa que fuera trabajo. No se debía de trabajar. Estaba prohibido para la señora hacer la comida, la tenían que preparar un día antes, pero, o sea, no se podían poner a cocinar, eso ya debía de estar listo. No estoy seguro si se podía calentar, de eso sí no estoy seguro. Tal vez sí, pero no me atrevo ahí a afirmar. Pero los líderes religiosos de este tiempo se fueron más allá y establecieron un montón de prohibiciones extra. ¿Se acuerda cuando el Señor sana a un paralítico que el Señor le dice, toma tu lecho y anda? ¿Y qué hizo el paralítico de Betesda? Agarró su lecho, es decir, un como camastro, y se fue. ¿Y qué le dijeron los líderes religiosos? Estás quebrantando el día de reposo porque estás llevándote tu lecho. Ese es el equivalente a no tiendas la cama. No, o sea, por supuesto que se podían hacer ese tipo de cosas, o sea, tampoco era voy a comer y dejamos ahí todo el montón de trastes sucios. Tal vez si no los podían lavar durante el día, la comida del día de reposo, la cena, pero sí se podían amontonar en el lugar donde se tenían que lavar, eso no era problema. Por decir, podían dejar, no podían sacar a pastar a los animales,
pero obviamente les tenían que dejar comida y agua, si no se iban a quedar hambrientos por más de 24 horas los pobres animales. Pero ellos empezaron a poner estas cargas extra sobre las personas y realizaron un listado. Pero adivine qué, en su listado, porque tenemos evidencia de que existía ese listado, no se lo voy a citar aquí, no tenemos tiempo para ese tipo de cosas, pero tenían una lista de cosas aparte que no podían realizar, pero allí no estaba, no puedes hacer milagros. ¿Por qué cree? Porque en 400 años no había habido un hombre usado por Dios para que estuviera realizando milagros. Entonces no tienen con qué acusar a Jesús, pero ellos están diciendo, esto es una violación a la ley de Moisés, y Jesús los va a confrontar directamente cuando les plantea una pregunta fatal a su sistema de pensamiento y les pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y aquí el Señor Jesús está exponiendo su error, porque mire, ellos se fueron a tal extremo que preferían cumplir con sus costumbres antes que ayudar a alguien en una emergencia. ¿Se acuerda de la parábola del buen samaritano? Ahí no están en un día de reposo, pero el sacerdote y el levita ni siquiera se acercan para ver cómo está este hombre, porque este hombre está mal herido. Eso significa que hay partes donde está sangrando y ellos ya lo consideraban allí como inmundo y preferían no contaminarse de acuerdo a sus tradiciones a ayudar a un hombre que se está medio muriendo, que está por morir. Ve a qué nivel ellos llevaron esta situación. En otra ocasión les dijo, a ver, si tu oveja o tu buey se cae en un pozo en el día de reposo, ¿no te mueves para sacarlo y que no se te muera? ¿Qué hicieron aquí los fariseos? Guardaron silencio. Y ante los ojos de la congregación hay una reacción, no se nos menciona aquí, porque ¿qué dijeron? Muchos no le pueden contestar a Jesús. Eran tan orgullosos y tan deshonestos que no dieron una respuesta, porque lo que ellos estaban proponiendo, lo que ellos estaban también imponiendo, iba en contra del espíritu original de la ley de Dios e iba en contra del mismo carácter de Dios. ¿Se acuerda en el tiempo de David, cuando él sale huyendo de presencia de Saúl y llega con los sacerdotes de Nob? ¿Qué le dijo el sumo sacerdote cuando le dice de los panes de la proposición del día anterior? David le dice, tenemos hambre y necesitamos que comer. Esos panes, la ley decía que eran exclusivo de los sacerdotes, pero hay una situación de emergencia y de necesidad. ¿Y qué le dice el sumo sacerdote? Tengo estos, si no se han contaminado, se los doy, se los pueden comer. Porque ese era el espíritu original de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Lo que hay es para bendecir, no para que la gente esté en una peor condición. Pero ellos no podían reconocer esto. Y vamos al versículo 5. Y esto es importante, vea lo que dice el versículo 5. Entonces, mirándonos alrededor, ¿con qué? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre,
extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Ahorita vamos al versículo 6. ¿Qué pasó cuando Jesús vio la fe del centurión? Se asombró. El legalismo y la incredulidad despiertan el enojo del Señor y le entristecen. ¿Por qué se enojó el Señor? Porque él sabía que los fariseos que estaban allí conocían la respuesta correcta, pero eran tan cerrados y eran tan legalistas y eran tan orgullosos que no estaban dispuestos a reconocerlo. Es mejor reconocer. Cuando uno reconoce, ¿qué hace el Señor? Perdona, instruye, enseña, corrige, con amor. Pero no le caen bien al Señor los orgullosos. Aquí lo podemos ver. Sin embargo, el mal obrar y el mal corazón de estos hombres no iba a detener el buen corazón, la compasión y el amor de Jesús. ¿Qué hace? Sana a este hombre que tiene un problema. Ante los ojos de estos hombres religiosos, ninguno de ellos tenía duda de lo que había pasado. Un hombre que tenía la mano mal, sin poderla mover, de repente está completamente funcional. Lo vieron, quiero que tomen en cuenta eso. Vieron cómo Jesús realizó este milagro. Y vea el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esto es impresionante, porque a pesar de ver un milagro, no cambiaron. ¿Ha oído a gente diciendo hasta no ver, no creer? Aunque vean, no van a creer. Lo vemos, lo encontramos aquí. Aquel que es incrédulo, pase lo que pase, lo estamos viendo aquí, no va a cambiar. Por eso el Señor Jesús tampoco perdía tanto tiempo con ellos. No pierde el tiempo con los incrédulos. Busca a los que están procurando encontrar al Señor. Y no pierda su tiempo con los incrédulos, nada los va a hacer cambiar. Hay tanta gente que dice, ¿por qué Dios, si existe, no realiza un milagro delante de mí para que yo crea? Porque tampoco creería. Una vez me tocó ver una entrevista de un ateo que se apellida Atkins y le preguntó, el que lo estaba entrevistando, a ver, si Dios, mientras tú estás caminando en la noche, te escribiera en el cielo, a ver, Atkins, aquí estoy, soy Dios, soy real, ¿creerías? Dijo, no, pensaría que estoy alucinando. No van a creer, pase lo que pase. Haga el Señor lo que haga, ellos han decidido no creer y no van a creer. Dios no los va a forzar. Y aquí vemos cuál es la reacción del legalista incrédulo. Aunque tengan el milagro enfrente, no cambia su corazón. Tengamos cuidado. Y de verdad le digo, no pierda tanto su tiempo ahí, compártanles si algo sucede en su corazón, que bueno, si usted los ve cerrado, ore por ellos, si es un ser querido, pero no se desgaste ahí, hay mucha más gente que quiere, y ahorita vamos a ver. Pero acompáñenme a Marcos capítulo 6, versículo 1. Esto también sucedió
dentro del gran ministerio galileo del Señor. Un poco después de esta situación en la sinagoga, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mire, quiere ver rápidamente, ahorita entro aquí un ejemplo de cómo la gente, aunque vea, no cambia. Si usted le plantea este versículo, el versículo 3, a un católico, le va a decir de cosas para intentar convencerle de que lo que dice allí no es lo que dice, porque allí claramente dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Mi abuelito, cuando empezó a conocer, no sabía gran cosa de la escritura y tenía esta duda. Y le dije, trágase su Biblia, y le leí este pasaje y me dice, pues allí dice que son sus hermanos, se acabó. Él quería conocer, tenía un corazón abierto, tenía esta duda, la ve en la Biblia y dijo, pues ahí está, eso dice, eso es. No necesitamos un montón de explicaciones ahí, específicamente habla de María y de los hermanos. María como la madre terrenal y sus hermanos que son hijos de ¿quién? De María. Ahí está bien claro, ¿no? Y algunos dicen, no, es que eran sus primos y pues ahí le están llamando entre los hermanos, le están llamando hermanos porque según, ¿quién sabe? Según quién, a los primos les llamaban hermanos en ese entonces. Pero hay algo bien curioso, Juan el Bautista sí era su primo, nunca le llamó hermano. Juan y Jacobo también eran sus primos y nunca les llamó hermanos, aunque estuvieron con él 3 años y medio entonces. Y algunos dicen, no, es que José tuvo otra esposa, y uno dice, José era bien pobre, ahorita lo vamos a ver, ¿cómo lo hizo para mantener a 2? No, ya le digo que el que no quiere creer, aunque tenga la evidencia ahí, no va a creer. Pero vamos a regresar a lo que está pasando aquí. Jesús regresa de visita a Nazaret, el pueblo donde él creció y vivió. Y Jesús allí era más que conocido. Se cree que en el tiempo de Jesús, Nazaret tenía entre 200 y 300 habitantes. Era un pueblo chico. Y en pueblo chico, sí, todo el mundo se conoce, todo el mundo se sabe la vida de todos. El chisme corre, ¿no? Lo que pasa en una casa, Cojumatlán, de donde es mi papá, no es muy grande,
no ha crecido desde que yo me acuerdo, tiene 10,000 habitantes. Mi abuelito me contaba que tenía un pariente que le traía, mi abuelito se levantaba a las 4 de la mañana a trabajar. A las 4 de la mañana llegaba su pariente y le tenía el chisme de todo lo que pasó en la noche. Todo lo que pasó en la noche se lo contaba con detalle. ¿Por qué? Porque eso pasa en las comunidades pequeñas. Todo mundo ubicaba a Jesús, todo mundo le conocía bien. Y de nuevo encontramos aquí una enorme incredulidad motivada por la envidia, pero es una envidia distinta a la de los fariseos de la sinagoga. ¿Cuál es la envidia que se está motivando, que motiva aquí la incredulidad? Es una envidia que no tolera que alguien pequeño de la comunidad sobresalga. Y aquí es donde le digo que pues no hay manera en la que esto de que José haya tenido otra esposa se ajuste a su realidad. José y María no eran una familia importante en Nazaret, no eran una familia acaudalada con dinero en Nazaret, eran una familia trabajadora y humilde. ¿Se acuerda qué ofrecieron por Jesús cuando lo fueron a presentar al templo? Palominos y palomas. ¿Por qué? Porque esa era la ofrenda de los pobres. Nunca vivieron con lujos, vivieron con lo suficiente. Y es una realidad. En las comunidades se tiende a sentir una envidia cuando alguien sobresale. Y más los que tienen dinero dentro de la comunidad o los que tienen el poder dentro de la comunidad son los que tienden a manifestar este tipo de rechazo. Y fue lo que le pasó a Jesús. O sea, muchos decían, pues ¿cómo es que él ahora anda siendo tan famoso si eran bien pobres? Si su familia no tiene ninguna relevancia aquí en la comunidad de Nazaret. Si esto de el carpintero no era nada más que estaban reconociendo su oficio, lo estaban mencionando de una manera despectiva, porque el carpintero en ese tiempo también era el albañil. Entonces, están viendo con desprecio a Jesús, porque resulta que Jesús es el rabino más popular en toda tierra de Israel en este momento. Y en lugar de alegrarse, ¿qué dicen? ¿De dónde? Y este es, en palabras vulgares, esto están diciendo, ¿no? Este Jesús, el carpintero, ¿de dónde ahora él es esto? Y la pregunta que nosotros nos debemos de plantear es, ¿cómo que de dónde? Ellos convivieron con él. A mí me hubiera gustado convivir con Jesús, ver a Jesús en su infancia. Porque, mire, tengo 2 sobrinas, las 2 son un torbellino, él no era. Me encantan mis sobrinas, son bien sonrientes y todo, son un rayito de luz, de sol, ¿no? Pero a veces echan mucho relajo, sí, la verdad. Jesús no, era un niño normal, sí, pero él siempre era el rayito de sol. No contestaba, siempre obedecía, no se portaba mal, no hacía berrinche, no era llorón, era amigable, se dejaba cargar seguramente. Todos lo conocieron, crecieron con él, no hacía trampa, cuando aprendían le echaba ganas,
era buen amigo, era amable, compartía. Todos lo vieron comportarse como el Hijo de Dios. Tuvieron el privilegio, no sabemos mucho, no sabemos nada de cuando él fue adolescente, nada, solo lo del templo, pero los de Nazaret lo vieron, tuvieron ese privilegio, le vieron trabajar, vieron que era bien honesto a la hora de trabajar, de cobrar, estaba bien hecho lo que hacía. ¿Cómo que de dónde llevó una vida ejemplar? Pero es que la envidia lleva también a la incredulidad. Todo eso sucedió por pura envidia. ¿Y qué fue lo que pasó allí en Nazaret? No pudo realizar milagros y quedó, el versículo 6 otra vez nos dice que quedó asombrado y con justa razón. Todos ellos debieron de haber notado que era un niño, adolescente y joven ejemplar y no le creyeron. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es esto del legalismo y la envidia. Y vamos a ver el contraste con la fe, porque entre estos dos eventos, entre la situación en la sinagoga con el hombre de la mano seca y lo que pasó en Nazaret, sucedió esto. Regrésese a Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ese es un detalle importante. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo que está pasando aquí no es algo menor, porque este evento es protagonizado por Jairo y se nos dice ahí que es uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Que es un hombre con un cargo más alto que cualquier anciano de una sinagoga local. Él tiene una posición de gobierno regional en cuanto a las sinagogas. O sea, es un personaje religioso importante. ¿Y qué pasa con él? Él ha oído los milagros de Jesús y sabe que muchos de sus colegas, muchos de los que trabajan con él en toda la región, fariseos en su gran mayoría, no creen en Jesús, pero él sí. Y no le importa lo que tiene que hacer, tiene una emergencia. Y no le importa si tiene que manifestar públicamente su fe en Jesús, porque ¿qué hizo? Se postró delante del Señor. Eso no se hacía ni con el sumo sacerdote. La ley lo prohibía. La ley señalaba que el hombre no se debe de inclinar a nadie más que ante ¿quién? Ante Dios. Al postrarse, ¿qué está haciendo Jairo? Está reconociendo: tú eres Dios, tú eres el Mesías. Y él sabe lo que está haciendo, o sea, él sabe que la mayoría de los ancianos de todas las sinagogas y de los rabinos de todas las sinagogas de la región no creen en Jesús,
pero él trae un problema grande. Está en una situación desesperante, pero aquí quiero que notemos algo. En este punto, su situación es desesperante, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque su hija está enferma, está en el lecho agonizando, pero Jesús ya sanó a la suegra de Pedro en una situación similar. Y pues está dispuesto a hacer lo que sea para que Jesús vaya a su casa y sane a su hija. Y el Señor Jesús lo ve. ¿Qué hace Jesús cuando ve fe? Obra. Ve la fe de Jairo y le dice, vamos a tu casa, cree que lo puedo hacer y está bien. Y van caminando hacia la casa de Jairo para que su hija sea sanada. Y viene una mujer con fe. Vea, vamos al versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí tenemos a otra mujer que está padeciendo una enfermedad complicada, no solamente físicamente, sino socialmente. Esta enfermedad que ella tenía hacía que ella sufriese de un fuerte rechazo social. Mira, la ley de Moisés contemplaba este tipo de enfermedades y cuando una mujer tenía una situación así de constante flujo de sangre, como si tuviera su periodo, pero no estaba en ese tiempo, se le consideraba como inmunda, pero no en el sentido de un leproso. Lo que señalaba en términos prácticos la ley de Moisés es que ella debía de tener su propio plato, ella debía de tener su propia cuchara, no había tenedores, su propia silla, y nadie se debía de sentar más que en ella en esa silla, debía de tener su propia cama y así. Pero los religiosos de este tiempo le agregaron. Entonces, no, de acuerdo a la tradición que se había desarrollado hasta este punto, nadie debía de tener contacto físico con ella, no la debían de tocar, porque si la tocaban se convertían en inmundos hasta la tarde. Entonces ella estaba viviendo en una situación muy parecida a la de un leproso. ¿Y cuánto tiempo llevaba así? 12 años. 12 años. Pero ella, ¿qué dice ahí? Esto es bien emocionante. Oyó de Jesús. ¿Y qué pasó? Creyó. Dijo, Él me puede sanar. Y también, al igual que Jairo, estaba dispuesta, en su caso, a poner en peligro su vida. Ahorita va a ver por qué. Vamos al versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él
y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y aquí hay un detalle bien importante en el versículo 33. ¿Cómo dice que se acercó la mujer? Temiendo y temblando. Y uno diría, ¿por qué? ¿Usted ve a Jesús enojado aquí? No. Entonces no era que hubiese una manifestación de enojo de Jesús. Vamos a explicar por qué esta mujer viene así. Este milagro no tomó por sorpresa a Jesús. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús es Dios. Y en el momento en el que ella toca el borde de su manto, Jesús sabe que está tocando el borde de su manto y que ella está siendo sanada. Jesús la sanó. No es como si fuera un lugar donde hay corriente de luz y uno toca ahí y la corriente entra y viene el milagro. No. O sea, Jesús la sanó. Él sabe que ella se está acercando, sabe la fe que tiene, en el momento en el que la toca, por su voluntad dice, es sana, y se detiene allí y dice, ¿quién me tocó? Está haciendo esto a propósito el Señor. Le explico qué está pasando, por qué esta mujer está temblando. ¿Se acuerda que platicamos que los rabinos eran una clase social muy alta? Jesús ya es considerado un rabino. Y resulta que la tradición de los fariseos y de los saduceos en este momento estableció una prohibición en la que no se debía de tocar al rabino sin su consentimiento. Y en el caso de las mujeres era peor. Si una mujer tocaba a un rabino sin su consentimiento era un delito grave. Llegaron a apedrear a mujeres por acercarse a un rabino sin su consentimiento. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? La mujer siente ese temor. Dice, ¿me pueden apedrear aquí? Lo que ella todavía no entiende es que no se acercó a cualquier rabino, se acercó a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret es el Dios de Israel. Y el Dios de Israel ama por igual al hombre y a la mujer. Y cuando ella se anima, ¿qué le dice? Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué está? Le está dando un mensaje a ella, pero nos está dando un mensaje a todos nosotros. ¿Cuál? Es un mensaje importantísimo, porque luego dicen que el cristianismo es machista y no sé qué. Esto es la contradicción más clara de Jesús hacia ese mensaje. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? A mí se puede acercar un hombre y una mujer confiadamente, sin temor, si tienen fe. Yo acepto a los dos. No tienen por qué temer. La mujer no tiene por qué temer si se quiere acercar a mí, si viene con fe. Está derribando el pensamiento de los fariseos y saduceos de ese tiempo. Jesús no es un Dios nada más para los varones, es un Dios para la mujer también. Es un Salvador para los dos. Y está dispuesto a atender a los dos. Un mensaje importante, ¿no? Para los tiempos en los que vivimos. Pero mientras esto está sucediendo, pasa una tragedia. Váyase al versículo 35, ya vamos a acabar. Dice, mientras él aún hablaba,
vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Se acuerda que platicamos? La situación inicial de Jairo era desesperada, pero había esperanza. Aquí pasó de ser una situación complicada a una imposible, porque ya no se está lidiando con una enfermedad. Aquí se está lidiando con aquello que no tiene solución para los seres humanos, la muerte. Ya, ¿qué dice el dicho popular? Todo tiene solución excepto la muerte. Y para nosotros sí es así. Ya cuando alguien muere, no hay nada que hacer. Y Jairo se está enfrentando a esta situación, pero vea la fe que él tiene, porque Jesús nada más le dice, no te preocupes, ten fe, vamos a tu casa. ¿Y qué hizo Jairo? Jairo no empezó a decir, pero es que si hubiéramos ido más temprano, si esta señora no se interpone, no, creyó. Y se fue a su casa, y en su casa ya está el relajo del funeral. Su esposa ya está desconsolada y bueno, ella es la mamá, ¿no? Y se sentía mucho dolor, por eso ella también va. Cuando Jesús ve a la multitud ahí que no creen, se enfrenta con ellos, es evidente que no creen, y le dice a Jairo, que se vayan, vámonos nosotros a donde está tu hija. Y va Jairo, su esposa, y 3 de sus discípulos. Y vea, este hombre tiene de verdad fe. Y es bien importante que nosotros veamos algo. Quedamos que él llegó y se postró. Estaba reconociendo, tú eres Dios. Por eso me postro delante de ti. ¿Y qué cree que le va a enseñar Jesús? Que él es Dios. Jairo no ha perdido la fe. Y vea, versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. La Escritura ya nos ha hablado de muertos que han vuelto a la vida. No es la primera vez que esto sucede en la Escritura, pero aquí hay una diferencia sustancial. ¿Cuándo sucedió esto? Con Elías, cuando resucita al hijo de la viuda, y con Eliseo, cuando también resucita al hijo de una mujer que le había estado hospedando, y cuando ahí cae un desafortunado en la tumba de Elías, cae muerto y toca la tumba de Elías, de Eliseo, y se levanta otra vez. Son las únicas ocasiones en las que nosotros encontramos esto, pero ¿cuál es el detalle importante aquí? Elías tuvo que orar, Eliseo tuvo que orar, y en la otra situación era Dios mandando un mensaje. Ahorita no tengo ya tiempo para hablar sobre eso, pero en su vida ellos dos tuvieron que orar, pedirle a Dios. ¿Jesús oró? No. ¿Jesús qué hizo? Dio una orden, le dijo, levántate. Le dijo a ti, levántate y ya. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Le está mostrando a Jairo, yo soy Dios, yo tengo control.
sobre la vida. Y si yo digo que alguien tiene que regresar a la vida, sucede. Y vaya que sucedió, porque nos dice ahí que la niña se levantó y andaba porque tenía 12 años, como todo adolescente, se siente bien, empieza a llevar su vida normal y a platicar y a moverse. ¿Qué hace Dios cuando no ve fe? En Nazaret, ¿qué sucedió? No obró como Él hubiera querido. Pero cuando creemos y está dentro de su propósito, Él hace milagros que nos dejan ver que Él es Dios y tiene control y poder sobre todas las cosas. ¿Tiene algún problema grande? Confíe en Dios, como Jairo y como esta mujer. ¿Tiene un imposible? Porque esto era un imposible. No deje de creer en Dios. Él tiene el poder para ayudarle en su situación. ¿A poco no es un gran contraste? ¿Qué camino debemos de tomar? El de la fe. Vamos a tomar el camino de la fe. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque hoy nos sigues enseñando que tú eres Dios y que no importa si llevamos 12 años batallando con un problema, tú eres Dios y tú puedes ayudarnos. No importa si hay una situación grave y desesperante, tú eres Dios. No importa si ya es un imposible, tú eres Dios y puedes obrar hoy. Pero quieres ver fe también en medio de tu pueblo. Porque hay ocasiones en las que verdaderamente tú quieres obrar. Hay ocasiones en las que quieres que pasemos por la tribulación y la dificultad. Sí, pero hay ocasiones en las que tú quieres obrar, pero estamos como Nazaret, no hay fe. Y donde no hay fe no obras tú. Ayúdanos, Señor, a creerte como te creyó Jairo cuando le dijiste, solamente cree, no desesperes. Hoy reconocemos que te fallamos, Señor, pero que queremos llevar esta vida de fe. Creemos que eres Dios, creemos que todo lo puedes y que sigues obrando en medio de tu pueblo. Fortalece, Señor, al que está pasando por una situación difícil, al que al igual que la viuda, digo que esta mujer, los médicos le han dicho, no hay que hacer, ya no hay solución. Tú nos estás diciendo hoy, cuando es mi voluntad y tienes fe, sí hay solución. Danos el ánimo de tu palabra, Señor, porque son palabras de ánimo para nosotros. Y permítenos ver y oír, Señor, de tu obrar maravilloso e increíble. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues que pase buena noche, hermano. Reanudamos todas nuestras actividades esta semana, viernes y domingo. Los del instituto ya hay el domingo. Y que el Señor le bendiga. Vaya en la paz del Señor. Pase buena noche. Hasta los cielos yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los cielos yo te cantaré.